Bueno, empezamos, Marc. Lo primero, muchas gracias por compartir este aniversario con nosotros, estos 40 años de Gigantes. La idea es comparar repasar un poco esta época, esta vida entera a tu lado, con alguien también como Rudy Fernández, bueno, pues tenéis muchos puntos en común, obviamente, en esa trayectoria que ha ido en paralelo en muchas ocasiones. Y bueno, Marc, sobre todo, sé que va a ir introduciendo esos puntos en común. ¿Por dónde quieres empezar, Marc? Yo no tengo muy claro el momento exacto en el que Mark y Rudy se conocen por primera vez, si es en el campeonato de selecciones autonómicas mini en Blanes, Marc jugando con Cataluña, que hacen medalla de oro, y Rudy aún jugando con Baleares, o es ya después en la concentración del Cullell. No, no, fue ahí, justo ahí. Fue justo ahí. Rudy era, pues, obviamente, el jugador diferencial de Islas Baleares. Yo participaba más bien poquito, me dejaban estar ahí y cuando los más altos y más fuertes pues descansaban, me dejaban jugar un ratito. Y en esa época pues ya se cerraban marcadores también y creo que contra Islas Baleares todo y un partido muy bueno de Rudy, pues como sabéis, ¿no? Por volumen de jugadores y de fichas en Cataluña siempre hay muchísimo nivel y se cerró el marcador, no sé si en el segundo, tercer, cuarto ya. Bueno, yo me acuerdo de la paliza que nos metieron. Yo me acuerdo que fue en Blanes y si no recuerdo mal fue el tercer partido, creo que jugábamos contra Cataluña. Veníamos muy arriba los de Baleares porque habíamos ganado a Madrid, a la Comunidad de Madrid y nos enfrentamos, pues recuerdo esa selección de Cataluña increíble. O sea, creo que al final llegaron a ser campeones y era una selección, pues después tuve la suerte de jugar con muchos de ellos en la selección española y ahí es la primera vez que me enfrenté y que conocí a Marc Gasol, así que fue un momento increíble porque bueno, ya se empezaba a escuchar el nombre de Pau Gasol, pero bueno. Es cierto que luego nos encontraríamos en muchísimos más torneos y en contra y juntos, por supuesto. ¿Cuál es tu primera impresión o tu primer recuerdo con Rudy? Bueno, yo me acuerdo de ver el partido, obviamente yo lo veía muy de cerca, su capacidad de generar juego de muchas maneras. Eso ya con el balón, sus lecturas de juego ya podías ver lo bueno y diferencial que era. Con un cuerpo pues que quizá no era un tío súper fuerte, pero era suficientemente fuerte, era muy rápido, explosivo, zancada muy larga, que bueno, es un jugador que como ves luego la evolución ha seguido siendo meteórica y ha llegado a lo más alto. Hombre, ahora me pillas, tendría que ver vídeos que grababa mi padre y hacer un poco el resumen, pero me acuerdo del tamaño de Marc. Marc ya era de los más altos y lo que sí que recuerdo de Marc es que tenía toque. O sea, el tío era muy buen tirador. Me acuerdo que aun siendo muy alto, el tío tenía un tiro que con una buena mecánica y sabes que a esas edades es muy complicado tener buena mecánica, pero él la verdad es que tenía ese tacto y luego se vio un poco más ya cuando ya nos enfrentábamos con el Juventud y él estaba en el Barça se le veía el toque este que incluso tiraba muchísimo más de tres que luego al final de su carrera. Y te dabas cuenta de que Marc tenía ese toque, a lo mejor que a lo mejor Pau en ese momento no lo llegó a tener, ¿no? Luego Pau fue mejorando muchísimo, pero al principio en categorías inferiores yo creo que Marc en ese sentido iba un puntito más, ¿no? Pau empezó a destacar a lo mejor un poco más tarde, ¿no? Pero Marc ya, yo me acuerdo en categorías, después en infantil jugamos juntos y tal, y luego, ya te digo, o sea, tenía ese toque, ¿no? Y yo quería introducir alguna en medio, Marc, alguna un poco más de evolución, de cómo ha cambiado todo el panorama de medios y todo lo que hay alrededor del baloncesto. Ahora se habla mucho del tema de cómo se trata ese seguimiento a los jóvenes, a la cantera, a bueno, la creación de expectativas.
en vuestra época también ya había eso, de otra forma, ¿no? Sin redes sociales y de una forma diferente. Pero, ¿qué diferencias notas entre cómo se vivía esas primeras épocas iniciales ahí, en esa época en la que, bueno, ya empieza a aparecer Gigantes en vuestra vida, y cómo se trata ahora, no solo en Gigantes, me refiero, en general, esa gestión de expectativas? Bueno, antes tú te pasabas, quizá cuando te decían desde el club que a lo mejor te cogían la selección catalana o la selección española, pues tú esperabas con ansiedad durante semanas esa carta que te llegaba al buzón, que había sido convocado y era romántico. Lo miras atrás y dices, ostras, era muy bonito, ¿no? Esa ansiedad, esa ganas, ¿no? de participar, de sentirte especial y a la vez la gestión, ¿no? de cuando no pasaba. Porque obviamente no cogen a todos ni todos los que cogen llegan. A mí, por ejemplo, estuve en la mini, en la infantil no me cogen y en la cadete sí, ahí coincido con Rudy. Hablo de la selección catalana y luego de la española, pues yo no participé de la española hasta muy, muy, muy adelante, ¿no? Quiero decir que hay mucha gestión también de expectativas, ¿no? propias del jugador, porque al final tú eres muy exigente contigo mismo y todo y ser pues joven, tienes ganas, ¿no? de participar contra los mejores, de competir contra los mejores y creo que eso se traslada también ahora, ¿no? Que ahora también el jugador quiere estar ahí, quiere ser comentado, quiere ser likeado, ¿no? O quiere salir en vídeos de highlights. Por suerte no es lo más importante, ni que te cojan en la selección, ni salir en Reels o salir en TikToks, sino es aprender a jugar al baloncesto, es saber gestionar emociones, momentos y siempre tener esa mentalidad, ¿no? de pasitos cortos y de continua mejora, que eso al final es realmente los ingredientes necesarios. Luego, obviamente, tienes que tener una parte de suerte y tener un buen entorno tanto en casa como en los equipos que confíen en ti. Pero hay cosas que obviamente todo el ecosistema del baloncesto y creo que la sociedad pues ha ido evolucionando muchísimo. Yo siempre lo he dicho que he ido día a día. O sea, es cierto que bueno, en nuestra época no había, por ejemplo, ahora lo que se genera a nivel de college, que bueno, nosotros debutamos muy jóvenes con 17, 18, 16, 17 años. Y en ese sentido, pues claro, imagínate que nos hubiera venido alguna oferta de college. A lo mejor no hubiéramos tenido el recorrido que hemos tenido en ACB como lo hemos tenido durante todos estos años, ¿no? Son cosas que pasan, tienes que ir adaptándote a las nuevas generaciones y a las nuevas ligas, y en ese sentido yo creo que no es malo porque es muy difícil competir contra eso, pero se están formando, van a ser buenos jugadores y creo que es una filosofía que antes no estaba, pero que ahora está con nosotros y hay que adaptarse a ello. Ese momento, ese campeonato de España, de selecciones mini y la concentración del Cullell, es un momento crucial en vuestras carreras porque tú, Marc, aterrizas en el infantil del Barça y Rudy viene de Palma al infantil del Juventud. En ese momento, antes de que Rudy hiciera el salto al primer equipo y tú te marchas a Memphis, es una época, entiendo, imagino yo, de mucha rivalidad Barça-Peña, ¿no? De años de muchos partidos en categorías inferiores. No sé si lo recuerdas así. Sí, pero me imagino que Rudy participaba más con los del 84, con un año más, porque no recuerdo muchos partidos de coincidir con él. No sé, tampoco recuerdo mucho partidos contra la Peña, la verdad. Tengo un poco de mala memoria con esas cosas. Pero sí, seguro. Obviamente te encuentras en finales de Cataluña, te encuentras pues eso, ¿no? en diferentes momentos y todo el mundo pues intenta hacer su camino, porque al final tu día a día es el que marcará más o menos tus oportunidades más adelante. Yo con 16 ya me voy para Estados Unidos por la situación familiar que vivimos y ahí pues un poco pues también aún se separan más, ¿no? las trayectorias. Él ya pues empieza a coger experiencia con los primeros equipos, a vivir pues lo que es un vestuario de ACB, obviamente es un privilegiado mentalmente e interpreta muy bien, ¿no? cuál es su rol, qué puede hacer
y en el ecosistema de la peña, que eso lo hacen francamente muy bien, pues introducen, ¿no? Y saben leer que este jugador, con el talento que tiene, les puede aportar muchísimo. Y en esa época es cuando empiezan a aparecer las primeras fotografías en las que, bueno, salir juntos en selecciones inferiores, en esa medalla de bronce en el Campeonato de Europa Cadete 2001 en Letonia. Hay por ahí alguna foto, no sé si puedes sacar alguna de las de la piscina, las de, bueno, las de la medalla y alguna historia por ahí. Y ahí ya empieza, yo creo que son casi vuestras primeras referencias en gigantes, ¿no? No sé si son las primeras que tenéis en relación con fotógrafos, con prensa, con un poco lo que empieza a ser el mundo periodístico, ¿no? ¿Esas son un poco tus primeros recuerdos también con gigantes, Marc, en esa época? ¿O tú Bueno, ya quizá, lo tienes en casa, claro, claro, nosotros muy lo vivíamos un cerca? poquito con Pau, un poquito de cerca, pero bueno, tampoco a mí me enamoraba ni me gustaba formar parte de estas cosas. Sí. Obviamente sabías que había un poquito más de atención porque al ser el hermano de Pau, pues generaba más curiosidad, ¿no? Y a ver cómo es Marc y a ver qué tal juega. Pero al final cada uno tiene su personalidad, su manera de ser, su manera de aportar. Y son años muy importantes para la formación ya no de un jugador, sino también de una persona, ¿no? Que te ayudan a interpretar muy bien la gente que quiere ayudarte de verdad, la gente que confía en ti, la gente que, bueno, que más o menos. Y entonces, pues bueno, tú vas haciendo tu camino y vas conociendo a muchísima gente y eso es muy bueno para todos. A Rudy se lo lleva Manel con el primer equipo de la Peña muy pronto, Manel Comas, y vuestras carreras, lo decías antes un poco de pasada, ¿no? Quedan muy lejos la del uno del otro. ¿Lo que más te ha unido a Rudy es la selección española? La selección española y luego nuestros primeros años en la NBA. En los primeros años en la NBA, pues compartes muchísimas cosas porque me estás viviendo emociones muy parecidas unas al otro. Vas pasando pues los mismos retos, ¿no? Al final de un vestuario NBA donde tú eres un rookie, encima extranjero. Él venía a hacer una Olimpiada espectacular. Yo llegaba a Memphis un poco con, pues eso, ¿no? Pau había salido ese mismo año prácticamente, en febrero, y yo llegaba en septiembre. Y cada uno tenía sus retos, ¿no? Y sus ganas y sus ambiciones de hacerse un hueco en ese vestuario. Entonces compartíamos muchísimo, aparte de la añoranza, ¿no? De lo que es casa y de lo que siempre te ha, de alguna manera, tu estado de soporte que has tenido en tu día a día en la competición nacional, que es la que dominabas, ¿no? Pues bueno, creo que ahí nos une mucho esos momentos de compartir retos y creo que ahí, pues obviamente con la sección, con la sección también, pero creo que ahí fue cuando, pues eso, las personas aún se unieron más. Yo creo que ese fue la primera portada de Gigantes, que luego hemos tenido la suerte de tener muchas más. Pero es cierto que, bueno, era nuestro primer, digamos, torneo importante en categorías inferiores con la selección española y bueno, conseguimos una medalla que en ese momento, en ningún momento nos pensábamos, ¿no? El poder conseguir. Piensa que en Grecia estaba Baby Shaq, que todo el mundo lo conocía, luego en Serbia estaba Darko Milicic, que fue número 2 o número 3 del draft, ahora no recuerdo muy bien. Y luego en Lituania estaba Kleisa, estaba Mačiulis, o sea, selecciones muy potentes, ¿no? Que al final nosotros nos metimos entre ellas y pudimos ahí arrascar esa medalla que fue muy, muy importante y para nosotros y para el desarrollo después del año del 85, ¿no? Hemos vivido de todo, Marc, en estos 40 años, con vosotros, sin vosotros, en muchas de estas estáis vosotros. No sé qué portada de Gigantes te hubiera gustado o te gustaría ver a futuro, si te dijera, dime una con la que te gustaría dentro de unos años que no hayamos hecho. Hemos sido campeones del mundo, hemos sido campeones de NBA, hemos sido... ¿qué nos queda? Y eso, ¿con cuál te quedas? Si tuvieras que elegir una o dos de todo lo que hemos hecho. Es muy complicado quedarse con una porque hemos tenido muchísima suerte de vivir muchísimas cosas en muchos años diferentes. Entonces, me es complicado decirte esta portada o este momento, esta victoria, esta foto
está por encima de alguna otra, sino creo que todas se ponen en la misma altura, pero de forma transversal, ¿no? Tenemos esa gran suerte que en el deporte normalmente no se tiene. Y me gustaría ver cantera. A mí me gusta mucho ver gente joven, tanto jugadores como jugadoras. Tengo ganas de ver las nuevas generaciones, de darles a ellos el foco que merecen, de darles oportunidades, de darles una plataforma y un espacio donde puedan triunfar y crecer y desarrollar su juego. Creo que bueno, pues se está intentando, ¿no? con la Liga U22, que es un buen proyecto. Que hay que darle tiempo y confianza y obviamente inversión y trabajo, eso sin duda, e intentar darle visibilidad porque, bueno, se tiene que ir acoplando, tiene que ir evolucionando, pero creo que es una buena iniciativa. Hombre, yo creo que siga el baloncesto llegando a todas las casas y creo que eso lo hacéis increíble y luego yo creo que la portada sería bueno, que el jugador, digamos, español siga siendo un referente a nivel mundial, ¿no? Y creo que durante todos estos años que vosotros habéis estado, bueno, con la edición de la editorial de Gigantes, creo que hemos vivido años increíbles, ¿no? Y ojalá pueda bueno, seguir esa dinámica, ¿no? De que el baloncesto español siga siendo uno de los referentes a nivel mundial. Más momentos cruzados de tu vida con la de Rudy. Uno que ayer se me ocurrió a última hora, Sardi, hostia, digo, es verdad, que es el draft de la NBA. Rudy sale en el 24, es una posición más o menos esperada para él, se movía recuerdo, entre el 18 y el 20 y pico, ¿vale? Más o menos es la posición elegida. A ti, dicho por tu antiguo representante, te quisieron esconder un poco para que pudieras tener pues un mejor camino, sales en segunda ronda. ¿Tienes conciencia de haber hablado con Rudy antes o durante el draft? Hostia, un poco la expectativa, ¿no? De qué va a pasar, porque son momentos para un chaval de 22 años muy inciertos. Sí, no, es verdad. Yo no recuerdo si hablamos, seguramente sí, durante la tarde sí que en algún momento hablaríamos. Piensa que Rudy bueno, Peña y Girona se habían enfrentado ese 2000, no, fue el año siguiente, perdón, del draft. Fue el año siguiente, nos enfrentamos en la final o la semifinal de ULEP, o la final, creo, en Turín, y luego en playoff también nos enfrentamos unos a los otros antes de ir hacia la NBA. Pero seguramente hablamos esa tarde. Oye, ¿cómo vas? ¿Que sabes algo? ¿Tú sabes algo? Yo no sé nada. Yo estaba junto con Pau y Juan Carlos en Ibiza, pues ya os podéis imaginar el tono y la atmósfera cuál era. Se nos hizo un poco tarde, sí, ese día. Hablé a Marc, que creo que debatía el último partido, ¿no? Yo recuerdo, es decir, es otro momento cruzado de vuestras vidas. Es curioso, porque tu último partido en España antes de marcharte de la NBA es contra Rudy. O sea, sí, en Badalona. Que además es un partido muy especial. Sí, es el tercer partido del formato de este playoff a 3 partidos, que nunca he sido muy fan. Creo que al final, todos unos cuartos de final, tienes que llegar a 5 partidos y creo que es bueno para el aficionado. Trabajas muchos meses para poder luchar por unos cuartos de final donde juegues el mejor de 5 al menos. Y es como ahora, ¿no? Es el cuartos de final es el mejor de 3. Ellos ganaron el primero en Badalona, nosotros ganamos el segundo en Girona y el tercero en Badalona. Nosotros nos salió un mal partido. Ellos tenían un equipazo, francamente, y no tuvimos la suerte suficiente ni el acierto para ganarles en su casa. Y sí, ese fue, me acuerdo, del último partido y ahí ya yo ya tenía un poco claro que sería mi último partido en Girona, porque sabíamos la situación económica que estaba pasando el club. Y como consecuencia también sabía que muy probablemente pues, la NBA pasaba a ser una opción real, ¿no? Porque Memphis ya había venido a verme, ya me había expresado su voluntad, mis padres aún vivían en Memphis y bueno, pues con mi mujer decidimos emprender la aventura de Estados Unidos, que si era en algún momento queríamos hacerlo, ese un momento idóneo porque no tenía ninguna cláusula, no me ligaba nada a Europa y luego pues podía yo, si en algún momento no salía bien ese primer viaje, pues podía decidir dónde recalar.
Él estaba en Ibiza, yo me acuerdo que estaba en Puerto Colom, en Mallorca, o sea, estábamos cerquita dentro de lo que cabe, y íbamos hablando y nos íbamos diciendo. Y él me acuerdo que estaba, creo que con su hermano, y yo estaba con mi familia, y en ese sentido, pues bueno, como es el draft, ¿no? O sea, él tuvo la fortuna o la desfortuna de estar en segunda ronda, que creo que al final le fue muy bien, porque quedar en segunda ronda, se quedó un año más igual que yo, pero yo tenía un contrato garantizado y él lo pudo negociar la segunda al ser segunda ronda. Y en ese sentido eso es la NBA, ¿no? Y estuvimos hablando y me acuerdo que cuando yo salí me felicitó, y yo incluso me esperé un poco, ¿no? Hasta que saliera él, y en ese sentido, pues bueno, fue momento de decir, bueno, yo te dejo ahí, ya me contarás en qué número estás, porque ya era tarde, ya era madrugada, ¿no? Y en ese sentido, sí, íbamos hablando, pero yo ya le dije, mira, Marc, o sales ya o me voy a dormir. Imagínate que al final, claro, es que entramos en el mismo año a la NBA. Es cierto que él ha hecho muchísima más carrera que yo allí en Estados Unidos, y bueno, los números lo dicen, y encima él ha tenido la suerte de conseguir un anillo en la NBA que está al alcance de muy pocos. Pero como te decía, ¿no? Hemos vivido muchísimas cosas. Yo me acuerdo el primer año de empezar después de la Olimpiada, que nos fuimos al Rookie Transition Program del 2008. O sea que ahí ya empezaba en New Jersey, digamos, nuestro camino en Estados Unidos. Luego, después de esa semana que fue dura y divertida, fuimos al All-Star juntos en el partido de rookies de novatos contra sophomores de segundo año, y ahí también coincidimos. Y luego después también yo tuve la suerte de poder disfrutar del concurso de mates con su hermano, pero luego nos fuimos a cenar todos juntos, ¿no? Pues, sobre todo en esa transición de la NBA, ¿no? Creo que nuestro primer año fue muy bueno. Creo que él, si no recuerdo mal, estuvo en el primer quinteto. En ese sentido, fueron años muy buenos, no solo a nivel deportivo, sino también de amistad, porque yo veía a Marc que se estaba haciendo un nombre, ¿no? Con lo difícil que es, viniendo de que tiene a un hermano mayor que al final le quitaba muchísimas. Bueno, no le quitaba porque Marc lo tenía bien claro, que él quería forjar su camino, y así lo ha hecho, y en ese sentido, ya te digo, siguiéndole mucho en los partidos cuando estábamos en Estados Unidos. Después, cuando teníamos algún partido allí, nos quedábamos para ir a cenar, o él en Portland nos íbamos a tomar algo también. O sea que hemos vivido muchísimas cosas. Y Marc, en una relación como la vuestra, en la que hay, como decíamos, tantos puntos de coincidencia y en muchos como compañeros y en otros como rivales, ese tópico de, bueno, lo que pasa en la pista se queda en la pista y tal, ¿cuesta a veces enfrentarte con alguien con el que tienes tanta relación durante tantos años en este periodo, enfrentarte tantas veces y con cosas importantes en juego en muchas ocasiones, y que quede todo ahí, que no llegue a lo personal? El deporte, y obviamente, es competición, ¿no? Y ese motor que te hace mejorar viene también muchas veces de la competición, y a veces irracional. Tú tienes que encontrar, ¿no? Pues la motivación donde sea para intentar ganar ese día, intentar ganar a tu contrario, ¿no? Si Rudy era el referente, de, ostras, pues yo quiero hacerlo mejor que Rudy. Obviamente ganando y ayudando a tu equipo a ganar, ¿no? Pero tú tienes que siempre coger referencias que te empujen a ser mejor. Y Rudy, sin ninguna duda, ha sido un jugador que ha marcado una época y un estilo de juego, un ganador que cuando se enseña a defender o se enseña a jugar a baloncesto, él es una referencia constante, ¿no? Del posicionamiento, la inteligencia, la lectura, la capacidad de anotar y de hacer mejor a sus compañeros. Pues tú quieres primero coger esos jugadores como referencia para poder competir contra ellos, y luego enseñar, ¿no? lo que ves de él a tus compañeros o a tus ahora mismo pues jugadores o club.
Hombre, aparte, quien nos conozca, Marc y yo somos muy competitivos y vamos siempre a tope en cada partido y bueno, y vamos en cada partido a tope y eso yo creo que es el carácter de cada uno, ¿no? Siempre intentar competir por la camiseta que llevamos puesta. Yo en ese sentido lo he disfrutado muchísimo. Marc y yo, o sea, ya te digo, me en contra y luego fuera de ella hemos tenido una relación increíble y al final te das cuenta, ¿no? De los momentos más difíciles que, por ejemplo, yo pasé en 2019, él fue un apoyo increíble de cara al Mundial y luego yo tengo una imagen que se me va a quedar grabada para siempre y a mi familia, que es Marc y yo con la copa, con una cerveza, la Copa del Mundo, con una cerveza en la mano, brindando con mi padre con una venda en la cabeza, haciendo FaceTime, ¿no? O sea que ahí te das cuenta de la grandeza que puede tener el poder conseguir todos los títulos, pero yo me quedo más con la gente, con las personas que he ido teniendo en este camino y Marc es uno de ellos. Vuelvo a 2008, ¿vale? Es una, adeu a Girona, el draft, decides irte a la NBA y la Olimpiada en Pekín. Eh, ¿Pekín es la vez que más cerca ha estado la selección española de ganar a Estados Unidos? ¿O crees que fue en Londres? No, fue Pekín, por posesiones, por ritmo de partido, por percepción también de lo que pasaba en la pista. Yo creo que en Pekín se hizo un partido más completo en la final, porque en el partido de grupos no lo vemos ni pasar. Pero en la final yo creo bueno, que notabas que era una final y que nosotros teníamos experiencia en jugar esas finales, que jugamos con un poco nuestras reglas, ¿no? Aunque a veces los pasos no eran tan así, pero fue, yo creo que estuvimos cerca, pues, eso, a 2 posiciones, pero eso no es suficiente. En el baloncesto está cerca, no es una victoria moral. Competimos bien, pero perdimos. Entonces, yo aún no he visto ni ese partido ni el del 2012 tampoco. Ni nada relacionado, ni los programas estos que se han hecho de Netflix, de tal, no me interesa. ¿Y qué equipo americano era más fuerte? ¿El de Pekín o el de Londres? Es diferente porque también tu percepción es diferente. Una vez ya estás dentro del ecosistema NBA, tú ahí, no sé, al final son también de competición diferentes ellos, ¿no? Y tú puedes ver las carreras ahora con perspectiva de jugadores. Yo veía un equipo pues, que tenía en el 2008 a Kobe como líder muy claro, pero que el 2012 tiene muchas estrellas diferentes y muchas maneras de anotar. Entonces, al final también, pues eso, ¿no? Un partido que creo que estaba a 3 posesiones o a 4 y ellos meten creo que LeBron mete el triple en 2012, si mal no recuerdo, que se separan y ahí ya se hace muy difícil. A ver, es difícil saber qué selecciones son mejores o peores, pero a ver, yo es que la de 2008 me acuerdo que los jugadores que jugábamos estaban en su prime, o sea, en su momento álgido, o sea, Kobe Bryant estaba en su momento brutal, Dwight Howard, Wade, Carmelo, o sea, luego es cierto que en Londres era una selección pues que también era muy potente y venía con muy buenos jugadores, pero a lo mejor no tanto en el prime de, bueno, LeBron en ese sentido yo creo que era como en 2008 y en 2012 estaba muy bien, pero después Kobe, LeBron, Kevin Durant, Harden yo creo que ha sido un grandísimo, pero en ese momento era como que entraba, no entraba, Anthony Davis entraba, no entraba. No sé, yo como a selección, como mejor selección me quedo con la de 2008 y la que yo creo que estuvimos más cerca y por pequeños detalles no pudimos ganar en 2012. Hombre, si al final repercute el tema de los pasos, es cierto que 2008 nosotros pudimos rascar ahí. Pero yo creo que en 2012 el partido estaba muy igualado y por 2 destellos me acuerdo de Chris Paul que empezó a jugar tal, no sé qué. Yo creo que ahí yo lo veía, yo por lo menos tengo la sensación que veía más cerca el 2012 que el 2008. El 2008 yo me acuerdo que jugábamos un partido increíble.
pero que jugando un partido increíble todavía los teníamos a 6, a 7. Si hubieran pitado los pasos, ahí ya te digo que es otra cosa. Pero yo creo que en 2012 ahí yo tengo la sensación esa. Estuvimos más cerca en 2012. Oye, Marc, volviendo un poco a la parte de revista, de papel, de todo esto, obviamente ha cambiado un poco la historia, aunque todavía notamos que a los jugadores, cuando se ven en una revista, en un papel, en una portada, en una foto, y de hecho todavía nos la piden, nos quieren un poco tenerlo cuando sale, sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? No los que tenéis 40 portadas en Gigantes o apariciones. ¿Qué sensación da a un jugador, no solo en Gigantes, pero bueno, en una publicación, salir ahí, aparecer? Claro, entiendo que es una lucha de ego y de reconocimiento, ¿no? Y decir, bueno, me gusta y quiero salir, pero sé que tampoco es lo ideal tener esa ambición, ¿no? No sé cómo se convive con eso. Bueno, hay que relativizarlo, sin duda, porque al final es comunicación, ¿no? Y es el objetivo, ¿no?, de la comunicación no es el jugador, es llegar a los lectores, llegar a los fans, ¿no?, a la gente que les apasiona este mismo deporte, pero te ponen a ti en la portada, pues es quizá, ¿no?, un hecho de validación, y que yo espero que sea una motivación para continuar trabajando, para continuar mejorando, y que sea pues por motivos buenos, ¿no? Y que digas, ostras, estoy haciéndolo bien, quiero más, quiero seguir mejorando, quiero seguir trabajando, y lo que quiero proyectar a la gente que vea esta portada, pues es eso, ¿no? Es la mejora, el trabajo, y no, bueno, ya he llegado, ya está, ya soy la portada y ya mañana no hace falta entrenar. ¿Eres de guardar muchas portadas? Antes éramos muchos, sí. La verdad es que mis padres, me acuerdo que guardaban mucho las portadas, teníamos cajas y cajas de zapatos. Ahora se ha convertido un poco más en un trasto que no sabes dónde meter. Esas cajas por casa pues van pasando de trastero a trastero y con miedo a que pues que se pongan malas, que cojan humedad, que pierdan la calidad. Cuando eras pequeño, obviamente, te hace mucha más ilusión. Ahora ya lo ves con otra visión totalmente diferente y ves, bueno, lo que era bonito, lo coges con esa morriña, pero ves que era, bueno, es lo que hiciste hace mucho tiempo y ya está, no tiene más. A tus hijos no le importa nada que salieras una portada en ese momento. Les hace gracia y dices, ostras, ¿tú jugabas a básquet? Yo, sí, un poco. Lo digo porque hay una portada que yo creo que es especial también para la generación del 85, para Rudy y para ti, que es la del Mundial del 19, ¿vale? El otro día lo estuve hablando con Ricky y decía, fue muy chulo porque los que no somos de la generación del 80 pudimos reivindicarnos a nosotros mismos con nuestro propio Mundial. Ahora que han pasado ya unos años, ¿lo percibes así un poco? Como que en Saitama ibais a rebufo y ese es como vuestro Mundial. Bueno, eran roles muy diferentes. Ahí éramos complementos. Obviamente en el 2006 éramos complementos que teníamos que llenar los vacíos que te dejaban los jugadores de referencias, ¿no? Que era pues Pau, Juan Carlos, Jorge, José Calderón, y tú te decías, ostras, como joven, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pegarme y tengo que defender. Es muy diferente, ¿no?, que cuando en el 2019, pues oye, tú eres uno de los ejes, las cosas van a pasar por ti y llegaremos al éxito dependiendo de cómo tú juegues, ¿no? Y depende de cómo tú funciones. Pues obviamente esa responsabilidad hasta ese momento no la habíamos tenido así. Quizá en el 2013 la tenemos un poco, que hay muchas bajas y creo que solo del 80 a 81 viene solo José. Luego también vino Alex Monbrú, creo. No sé si Germán Gabriel también estaba en 2013. Pero no estaban los Pau, Felipe, Navarro, no estaba todo el grupo grueso, ¿no?, de esa generación tan buena. Y la oportunidad bueno, eso, de ponerte ahí, de hacer un equipo que de forma inesperada nos plantamos en unas semifinales contra Australia y conseguimos hacer una buena segunda parte y sacar el partido hacia adelante y ya cogemos una inercia positiva que al final en estos torneos cortos es lo más importante, ¿no? Que coger una inercia positiva, de confianza, sacar buenos partidos porque en el momento adecuado va a ser o medalla o desastre. Y al final no tenemos, como sabéis, en la selección no tenemos punto medio, no nos conformamos con poco y o era medalla o era un desastre. Entonces, por suerte, en el 2019
salió cara, ganamos a Australia y salió una muy buena final contra Argentina. Con un juego colectivo muy coral. Yo creo que fue muy bonito ver a, pues eso, ¿no? A Víctor Claver siendo tan importante, a Rudy, obviamente, como siempre, súper importante, a Sergio Llull, a Ricky, por supuesto, monumental, ¿no? Y jugadores como Pau Rius, que también aportaron muchísimo al juego. Pierre Oriola también jugó muy bien. Creo que fue bueno, pues eso, ¿no? El mundial casi de los inesperado por eso, porque ninguno se esperaba, ¿no? Que esa selección pudiera competir por una final o por un mundial. Marc, te hago yo una más por ir y te liberamos para que no se te vaya mucho la hora. Por acabar un poco este balance de estos 40 años. ¿Tú crees que el Marc Gasol de, bueno, no hace 40 años, obviamente, pero de hace, no sé, según van avanzando los años, se imaginaba que el baloncesto, la comunicación, todo lo que hay alrededor en 2025 iba a ser algo así? ¿O no tiene nada que ver con lo que tú tienes en la cabeza? Es muy diferente y va rapidísimo. Yo te voy a decir, como consumidor ahora y obviamente apasionado al máximo de este deporte y me vuelve loco y cada día que lo veo pues me planto ahí en la pista y me entran ganas de coger el balón y pegarme con los chicos y intentar jugar con ellos, cosa que no puedo. Me gusta poderlo consumir de muchas maneras. Me gusta esta mañana levantarme temprano y ponerme a ver el partido de anoche en la NBA. Me gusta entrar en cualquier plataforma y poder ver partidos en diferido, en directo, coger y ver la Liga Australiana por YouTube. Me gusta consumir este deporte, la verdad. Entonces, que hayan tantas maneras de hacerlo, pues yo me alegro muchísimo, porque antes no era tan fácil, ¿no? Antes, pues obviamente, si te querías grabar un partido, pues tenías que poner el grabador bien y la hora y marcarlo todo perfecto para que se grabara el partido, y por la mañana, si había algún problema, pues ahí te has quedado sin partido, ¿no? Y ahora pues es facilísimo y es bueno porque llega a más niños y más niñas, ¿no? Que al final es lo que pretendemos, inspirar y motivar a niños y niñas a dar su mejor versión y esperemos que sean tan felices, ¿no? como lo he podido ser yo, jugando y estando alrededor de este deporte. Muchas felicidades a Gigantes, cumplís 40 años, yo por coincidencia también tengo 40 años ya, pasa muy rápido. Muchas gracias por hacernos disfrutar tanto de este deporte que tanto amamos y por los próximos 40. Bueno, pues nada, gente de Gigantes, editorial, toda la gente que trabaja en ella, daros las gracias por todos estos años y los años que vienen, seguir disfrutando del baloncesto, porque si vosotros disfrutáis, se refleja en la revista, y seguir en esta dinámica que a los lectores y a los aficionados, que ahora me toca, y a los jugadores, estamos encantados de que estéis con nosotros en este camino.